Bien, buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a tener el día de hoy una transmisión donde vamos a abarcar eh, la introducción acerca del libro de la primera carta de Juan. Vamos a tratar de abordar algunos detalles importantes que se trata acerca de esta carta, como por ejemplo su propósito, eh, a quién va dirigido, por qué razón fue escrita esta carta, algunos detalles que son importantes que debemos de tener nosotros para efectos de nuestro estudio. Y trataremos de abordar los primeros versículos del capítulo 1 si es que el tiempo nos permite. Entonces, gracias por conectarse, gracias por entrar a esta transmisión y aún también a las personas que pudieran verlo posteriormente a la transmisión. Estamos agradecidos con Dios por lo que Él viene haciendo con nuestras vidas, con las personas que viene Dios obrando en cada corazón. Estamos completamente agradecidos a Él, solamente la gloria es para Él, ¿no? Gracias a las personas que vienen semana a semana preparándose, estudiando a la Biblia. Desde aquí un saludo para cada uno de ustedes que vienen estudiando la palabra del Señor. Eso es lo mejor que pueden hacer en su vida. Y gracias por permitirnos poder también llegar hasta donde ustedes están, hasta cualquier lugar, el lugar más alejado tal vez, que podamos llegar a través de estos medios, ¿no? Sabemos de que Dios nos permite poder utilizar los medios en este tiempo y es una bendición, ¿no? Es una bendición la tecnología. Ciertamente cuando algo es utilizado para bien, es bien utilizado, ciertamente esto pues eh, puede darle la gloria a Dios, ¿no? Y sabemos de que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, debemos de buscar darle la gloria a Dios y eso es lo que procuramos día a día a través de esta página de Facebook, el poder comunicar el Evangelio, el poder hablar del Evangelio, el poder transmitir un mensaje expositivo, pidiéndole la dirección a Dios para que Él sea quien nos guíe y procurando estudiar y escudriñar las Escrituras a fin de que podamos mostrar la verdad, ¿no? Y las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la misión principal, ese es el objetivo que tenemos. Esperamos que cada uno de ustedes sean edificados con los videos, con los estudios que tenemos, aún con cada publicación que hacemos, pueda llegar a sus hogares, pueda llegar ahí donde están, en su teléfono, y esto pueda ser de mucha bendición para ustedes. Nos alegramos en el Señor el poder tener este medio, el poder tener también la recepción de muchas personas. El principal objetivo, si bien es cierto, es anunciar el Evangelio y es llegar a personas que no conocen a Cristo, que no conocen, que quieren acercarse a Jesús. Tenemos muchos mensajes que llegan de personas que quieren acercarse a Jesús, quieren conocer a Jesús, y ciertamente ese es el objetivo nuestro, ¿no? Tratar de comunicar el Evangelio, llevar el Evangelio de Jesucristo, que es un solo Evangelio, y, y no permitir, ¿no? No permitir que muchas personas que quieren acercarse a Dios lleguen o terminen en el lugar equivocado. Entonces, esperamos, ¿no? Esperamos de que Dios continúe obrando como lo viene haciendo. Nuestra regla principal es la Biblia, sabiendo que nosotros somos errantes, nosotros somos falibles, pero sin embargo la palabra del Señor pues es inerrante, es infalible, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo siempre bien claro, esa es nuestra regla máxima. Nosotros en nuestra condición de pecadores lo que tenemos que hacer es acercarnos a Jesucristo, acercarnos a Él para que Él nos entregue su salvación y a través de Él poder alcanzar la vida eterna que Él nos promete. Y ese es el mensaje que Dios nos da a través de su palabra, ¿no? De su palabra. Entonces a veces el ser humano busca escuchar muchos mensajes, el ser humano busca escuchar a veces mensajes humanos, palabras humanas, alegorías, simbolismos tal vez, pero cuando nos enfocamos en la palabra del Señor, que es lo que realmente debemos hacer,
y el Evangelio, perdón, la carta de Juan, la epístola primera de Juan, nos habla acerca de esto. Y ese es lo interesante, eso es el sabor que tiene esta carta, a pesar de que hay muchos detalles que tal vez por el tiempo no es posible, pero la intención de esta noche es poder brindarle a usted ese, que tenga ese sabor de querer buscar más, de querer comer más de la palabra de Dios, ¿no? Que simplemente este tiempo es un tiempo para poder entregarle a usted una pauta general y que usted pueda estudiar la palabra del Señor. Una de las recomendaciones que hacemos normalmente es que usted inicie a estudiar la palabra del Señor si no la ha hecho antes, si no la ha leído antes, inicie con la primera carta de Juan. Son solamente 5 capítulos y usted puede leer la primera carta de Juan. Que se convierta un hábito eso en su vida y eso va a ayudarle espiritualmente y Dios va a poder obrar en su vida a través de su palabra, ¿no? A través de la palabra del Señor. Entonces, bueno, no voy a hablar más. Gracias por conectarse a las personas que están conectadas ahora en esta noche y esperamos de que este estudio sea de mucha bendición, ¿no? Vamos a hacer una oración para poder pedirle esa dirección al Señor y orar también por cada uno de ustedes que se puedan conectar y todas aquellas personas que puedan ver esta transmisión de este video. Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor amado, en esta noche por la oportunidad que nos brinda, Señor, de poder una vez más poder transmitir, Señor amado, tu palabra, tu mensaje, Señor. Sabemos que en este tiempo se están viviendo muchas cosas en este mundo, Señor, a nivel mundial. Sin embargo, creemos en tu soberanía, creemos en tu favor, creemos en tu misericordia, creemos en tu amor, Señor, y que tú tienes el control de todo el universo entero. Por ello, Señor amado, nos sometemos a ti, sabiendo, Señor, que el estado nuestro es un estado humano y pecaminoso, Señor, pero que por medio de la sangre de Cristo podemos limpiar nuestro pecado y poder venir a ti, Señor amado, con acción de gracias, buscando de esa presencia, de esa gracia tuya, Señor, que nos pueda llenar en el día a día. Te pedimos, Señor amado, en este tiempo, que nos puedas dar esa palabra, Señor amado, esa palabra que está escrita en la primera carta de Juan. Señor, hasta donde pueda alcanzarnos el tiempo, poder estudiarla en este momento. Y danos tú la luz, danos esa luz, Señor amado, esa luz que pueda alumbrar nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras vidas, Señor, que es lo que hace tu palabra. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos y oramos por cada persona, Señor, que se conecte en este momento y aún por las personas que verán esta transmisión, Señor, en el futuro. Te agradecemos por cada vida, para que seas tú obrando en sus corazones cuando escuchen esta palabra que viene de parte tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, vamos a iniciar a hablar un poco acerca de esta carta de Juan, esta primera carta de Juan. Ciertamente tenemos primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y tenemos también el Evangelio de Juan, ¿sí? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la primera carta de Juan. Y esta primera carta de Juan es una epístola que, como toda la Biblia, siempre provoca examinarnos, provoca confrontarnos, ¿sí? Porque la palabra de Dios siempre nos confronta, la palabra de Dios ciertamente nos alimenta, ciertamente nos consuela, y tenemos que tomar esa palabra, como en este caso la primera carta de Juan. Muchos creen que esta carta de Juan no fue una carta, ¿sí? Ya que no se identifica al autor, como por ejemplo en las cartas de Pablo, ¿no? Pablo dice: Pablo, siervo y apóstol de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En este caso, esta carta de Juan no identifica al autor, tampoco identifica el destinatario específico. No hay tampoco expresiones de agradecimiento, de gratitud, ¿sí? Mientras que en las cartas de Pablo nosotros revisamos y sí las tienen, ¿no? Entonces, por eso que muchos hablan, ¿no? y piensan tal vez de que esto, uno, que quizás no es una carta, que quizás es un sermón o es un tratado, y aquí es un poco complicado, digamos, para
para los estudiosos el poder revisar si realmente esto es o no es una carta, ya que no lleva la misma forma en la cual fueron escritas, por ejemplo, las epístolas que escribe el apóstol Pablo. Pero sin embargo, esto también nos debe llevar a nosotros a pensar que toda la Biblia, toda la palabra ha sido inspirada por Dios. Y si toda la palabra ha sido inspirada por Dios, tenemos que tener en cuenta que Dios no puede ser parametrado, ¿no? Y Dios siempre puede romper los esquemas, puede romper los parámetros, y en este caso esta carta de Juan es evidencia de eso. Entonces, si es una carta o no lo es, como lo digan los eruditos, sin embargo, lo que sí podemos afirmar es de que este documento es muy profundo, es muy intenso, ¿sí? Tiene un lenguaje sencillo, pero a la vez tiene un contenido muy, muy profundo, ¿no? Muy profundo. En cuanto al autor, no dice la carta misma quién es el autor, ¿sí? No presenta al autor esta carta, pero sin embargo la iglesia primitiva aceptó que Juan es el autor y por eso lleva su nombre, ¿no? Y por consiguiente nosotros aceptamos que Juan es el autor de esta carta. ¿Sí? ¿Hacia quién va dirigido? Probablemente va dirigido a las iglesias por la forma de cómo habla, la forma de cómo se centra o se enfoca esta carta, ¿no? Podemos tener entendido y pensar de que esto fue dirigido a las iglesias. Bien, entonces vemos esas particularidades, esas cosas aquí en esta carta de Primera de Juan. Tenemos que tener en cuenta también que cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que nosotros ir al momento de los hechos, al momento donde sucedieron estas cosas, probablemente situarnos nosotros en el tiempo, porque esta carta fue escrita en un tiempo, fue escrita para hablarle a un grupo de personas en un tiempo específico, y eso es lo que primeramente tenemos que hacer nosotros antes de traer la aplicación a nuestra vida, de traer la aplicación a nuestro tiempo. Tenemos que nosotros insertarnos en el tiempo en el cual fue escrito el pasaje, así como toda la Biblia, ¿no? Cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, siempre tenemos que hacer eso. Esa es una regla fundamental, ¿no? Nosotros tenemos que trasladarnos al tiempo bíblico. Entonces, en este caso, más o menos, nos estamos situando aproximadamente en los años 100 después de Cristo, donde el cristianismo, pues, que había tenido un esplendor y una gloria, probablemente se estaba ya constituyendo en algo, en una costumbre o algo tradicional, ¿no? Algo un poco sincero y tal vez un poco más nominal. Los cristianos se habían acostumbrado al evangelio y probablemente algo de esa chispa o de esa maravilla ya se estaba perdiendo, ¿no? Y esto Jesús ya lo conocía antes, Jesús ya lo sabía antes, por eso que Jesús había dicho que el amor de muchos se enfriará. Juan estaba escribiendo en un tiempo cuando probablemente muchas personas ya estaban perdiendo esa primera emoción del cristianismo. Entonces, ese es más o menos el contexto en el cual está sucediendo estas cosas. Pero adicionalmente vemos aquí algo importante, que tenemos que conocerlo, que tenemos que saberlo, ¿sí? Es importante siempre ver una introducción antes de leer el libro para poder tener una noción de qué es lo que está sucediendo en ese tiempo. Y en este tiempo, evidentemente está sucediendo algo. Hay gente que se estaba saliendo del grupo de Juan, ¿sí? Hay gente que se estaba saliendo del grupo de Juan, y es que había mucha fuerza en la filosofía griega, ¿sí? Había mucha fuerza y todo el mundo griego había una tendencia de un pensamiento que lleva por nombre el gnosticismo, ¿sí? Es importante esto para poder entender la profundidad de este libro, ¿sí? Entonces, este gnosticismo, ¿sí?, involucraba muchas cosas, ¿no? El gnosticismo separaba el espíritu, ¿sí? Separaba el espíritu de lo material, ¿sí? Para el gnosticismo todo lo material era malo, ¿sí? Todo lo material era malo, solamente el espíritu era bueno. Y lo que procuraba el gnosticismo era separar, ¿no? En este caso el cuerpo del hombre, ¿sí? El cuerpo del hombre es malo y por consiguiente lo que busca el gnosticismo es retirar el espíritu que está dentro del hombre.
trata de separarlo, ¿no? Trata de separar porque el espíritu está prisionero dentro del cuerpo del hombre. Eso era el pensamiento, la filosofía gnóstica. Entonces eso estaba sucediendo en este entonces, pero nosotros sabemos de que todo lo que Dios había creado en el principio, en el Génesis, todo era bueno, ¿no? Eso, este gnosticismo contradice, ¿no? Contradice al decir que todo lo material, absolutamente todo lo material es malo. Estaría yendo en contra de lo que Dios ha creado, porque Dios afirma en el Génesis que todo lo que Él había hecho era bueno, ¿no? Entonces aquí Juan se encuentra lidiando contra los falsos maestros, contra los estos falsos maestros que estaban dando estas lecciones de esta filosofía gnóstica, ¿no? Tratando de influir, ¿no? Y esto lo afirma Juan a través de esta carta, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, en 1 Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿no? O sea, aquellas personas que salieron de este grupo, sencillamente lo que está afirmando aquí es no eran, o sea, no es de que se salieron y simplemente ahora ya no son, ¿no? Eran nuestros, no, lo que está afirmando aquí es que ya no eran, ¿no? Aparecieron muchos falsos maestros. 1 Juan 4:1 también dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 2:26 también afirma, ¿sí? Afirma acerca de que estas enseñanzas, ¿sí? De estos falsos profetas, pues estaba involucrando y estaba entrando en la iglesia. Entonces, lo que está haciendo Juan en esta carta, uno de los propósitos es enfrentar, combatir contra estos falsos maestros, ¿sí? Eso es uno de los propósitos que podemos encontrar evidentemente en esta primera carta de Juan. Sí, esta primera carta de Juan. Entonces, eso no era todo, sí, eso no era todo, algo más estaba sucediendo. Por lo menos algunos de estos falsos maestros negaban que Jesús era el Mesías, propio de que lo material, ¿sí? Lo material, la materia, era mala, completamente mala. Entonces, ahí había también un detalle, ¿no? Entonces, probablemente estos falsos profetas negaban, ¿no? Negaban que Jesús era el Cristo, ¿no? Y por eso Juan trata de afirmar, por ejemplo, en Juan 2:22, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿No? O sea, Juan ahí combatiendo contra estos falsos maestros que trataban de negar que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, ¿no? Entonces ellos negaban esta encarnación, ¿sí? Negaban esta encarnación porque el espíritu para ellos era bueno, pero la materia era completamente mala. Entonces, desde este punto de vista, cualquier encarnación real era completamente imposible para ellos. Entonces, vemos aquí a Juan contendiendo contra estos falsos maestros, ¿sí? Entonces, eso es uno de los propósitos importantes que debemos de tenerlo, ¿sí? Esta forma de gnosticismo, ¿no? Tenía una parte, digamos, un área que hablaba, se le denominaban el docetismo, ¿sí? Que era la total negación de que Jesús pudiera tener un cuerpo físico. Para ellos, por ejemplo, es que Jesús, antes de ir a la cruz, ¿sí? Se separó su cuerpo de su espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo es completamente malo, el espíritu sí es bueno, ¿no? Solo lo espiritual es bueno, ¿no? Y ellos separaban esto. Entonces, por consiguiente, negaban el sacrificio de la cruz de Cristo como Dios. Entonces, ahí estaba surgiendo problemas evidentemente importantes, porque sabemos nosotros de que Jesucristo vino a esta tierra 100% Dios, 100% hombre, ¿no? Lo creemos, lo afirmamos y ciertamente eso lo podemos estudiar en el Evangelio de Juan. Justamente en el primer capítulo del Evangelio de Juan podemos ver esa evidencia de que Jesucristo ciertamente es Dios. Y en esta primera carta de Juan también encontramos eso. ¿Por qué? Porque Juan está contendiendo contra estos falsos profetas, estos falsos maestros que daban una enseñanza, ¿no? Procurando confundir al cristianismo. Entonces, Juan aquí deja algo claro. Una de los pasajes de Juan
Dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no con el agua solamente, sino con el agua y con la sangre. Primera de Juan 5:6. Entonces aquí está Juan afirmando, ¿sí? Afirmando que es el mismo Jesús que fue bautizado, es el mismo Jesús que fue a la cruz, el mismo, ¿no? Eso está dejando sentado Juan aquí en esta carta, ¿no? Eso es uno de los puntos primordiales de los cuales está hablando aquí Juan. Entonces, ya tenemos claro que la finalidad de este gnosticismo era liberar el espíritu, ¿no? Liberar el espíritu, ¿no? No se podía alcanzar nada más que tras un estudio muy arduo, ¿no? Que en el conocimiento, ¿no? Incluso ellos procuraban separarse, procuraban alejarse, ir a un lugar para que puedan de una u otra manera torturar a la carne, ¿no? Torturar a lo material, ¿no? Sabemos de que esto pues no es nada cristiano, ¿sí? No es nada cristiano. Incluso hasta el día de hoy sigue habiendo esta filosofía y mucha gente piensa en eso, ¿no? Piensa en eso, sigue eso, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, podría haber en este tiempo es cuando tratan de poner su mente completamente en blanco e ir a un mundo completamente espiritual, tomando que esta materia es completamente mala. Bueno, esta creencia ha pasado a través de los tiempos, a través de las generaciones, pero viene ya desde el tiempo de los griegos. Bien, entonces el mensaje de Juan, esta primera carta de Juan, es una carta breve, ¿sí? Entonces no vamos aquí a ver algo sistemático de la fe cristiana, sino que el mayor interés aquí es ver las creencias básicas con las cuales Juan confronta aquellas creencias que estaban amenazando la fe cristiana, ¿sí? Que eran un peligro para la iglesia. Eso es lo que está sucediendo aquí. El propósito de la carta, entonces, como ya lo hemos mencionado, uno de los propósitos es poder defender y poder enfrentar contra los falsos maestros. Otro propósito que encontramos en esta carta es que escribe para que el gozo de su pueblo sea completo, que eso lo vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Juan nos habla de un gozo completo, ¿no? De un gozo completo. Y otro propósito es que nos habla acerca de cómo preservarnos, ¿no? Preservarnos del pecado. Entonces, y a través de eso vamos a poder alcanzar ese gozo. Bien, entonces tenemos una idea, ¿no? Una idea aquí general, digamos así, ¿no? Acerca de cómo es, hacia qué público fue escrito esta carta de Juan, ¿no? Y cuál fue uno de los propósitos principales que tenía también, ¿no? Que era ir contra las falsas enseñanzas, ir contra los falsos maestros. Entonces, si queremos ver aquí afirmación acerca de la humanidad de Cristo, que ciertamente Cristo vino en carne, vamos a encontrarlo en la primera carta de Juan. Si queremos ir un poquito más a la espiritualidad de Cristo, a la divinidad de Cristo, a la espiritualidad de Cristo como espíritu, del lugar del espíritu, podemos ir al Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, toda la palabra del Señor obviamente se complementa a sí misma. Bien, entonces, esto ha sido para poder abrir, digamos, el campo y poder tener ya una idea ahora de qué es lo que vamos a estudiar, de qué es lo que vamos a hablar, ¿sí? De qué vamos a hablar en esta carta de Juan. Entonces, vamos a entrar a la carta de Juan, vamos a lecturarla y vamos a desglosar los versículos, ¿sí? Versículo a versículo, hasta al menos poder lograr cubrir una parte del primer capítulo o quizás tal vez el capítulo número 1. Bien, vamos a dar lectura, ¿sí? a este libro, a esta carta. Bien. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida.
Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Bien, aquí tenemos puntos importantes, interesantes en este pasaje, ¿no? Y apertura este versículo 1 diciéndonos lo que existía desde el principio, ¿sí? Lo que existía desde el principio. Vemos a Juan contundentemente iniciando, hablándonos de ese principio ya preexistente, ¿sí? Hablándonos que desde el principio, ¿sí? Desde el principio. Lo que hemos oído, ¿sí? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado con nuestras manos. Está haciendo afirmaciones importantísimas aquí Juan, diciéndonos lo que hemos oído, ¿sí? Lo que hemos oído, lo que hemos visto, pero no solamente lo hemos visto, sino también lo que hemos contemplado, porque usted puede ver algo, pero no necesariamente contemplar, ¿no? Y aquí vemos a Juan diciendo lo que hemos visto, ¿sí? Lo que hemos contemplado, ¿sí? Lo que hemos contemplado. Y no solamente eso, sino también lo que han palpado nuestras manos, ¿sí? Acerca del verbo de vida. Aquí vemos y notamos cómo Juan está afirmando algo, ¿sí? Algo que ha oído, algo que ha visto, algo que ha contemplado y algo que ha podido tocar, ¿sí? Está afirmando completamente porque ya hemos hablado un poco en esta introducción de que el gnosticismo procuraba separar la carne del espíritu y negaba que Jesucristo en carne había ido a la cruz. Entonces vemos aquí ya desde el inicio Juan dando una pauta que esto ciertamente él está afirmándolo, ¿sí? Afirmándolo. Y dice, lo que han palpado nuestras manos, ¿acerca de quién? Acerca del verbo. Vuelve a utilizar esta palabra verbo, esta palabra logos, ¿sí? Que utiliza también en el Evangelio de Juan, ¿sí? Vuelve a utilizar aquí el término logos, la palabra o el verbo, ¿sí? El verbo de vida, vuelve a utilizarlo aquí, ¿no? Y es interesante porque aquí nos está diciendo acerca del verbo de vida, el verbo de vida. Y hemos mencionado que uno de los propósitos, ¿no?, de Juan es hacernos entender, ¿sí? Es hacernos entender de que el gozo, ¿sí?, que la felicidad, que la alegría completa la tenemos, ¿no?, a través de Cristo, a través de Él, a través del verbo, ¿sí? Porque Él es la vida, ¿sí? Entonces aquí vemos de que acerca del verbo de vida, ¿sí? Esa vida que sostiene la misma vida, que es el dador de la vida, que es la esencia de la vida, ¿sí? Él es el verbo de la vida, está refiriéndose a Jesucristo, ¿sí? Está refiriéndose a Jesucristo. No voy a ahondar más ahí, ¿sí?, en este término. Eso lo vemos cuando vamos estudiando el Evangelio de Juan, por ejemplo, ¿sí? Hacemos un estudio y ahí podemos ver acerca de esta palabrita verbo, las razones y por qué fue utilizado. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar aquí en este momento es que Juan está dando una pauta, está él colocando el testimonio fiel, ¿sí? Un testimonio fiel, ¿sí?, acerca del verbo de la vida. Y dice, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿sí? Jesús ciertamente tiene una unidad con el Padre, eso lo vemos en otros pasajes también, ¿sí?, en otras referencias, que Jesús es uno con el Padre, ¿sí? Y ciertamente el Padre se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo. Lo que nos está diciendo aquí Juan es, y os anunciamos la vida eterna, ¿sí? Nuevamente, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Entonces, el principal
elemento que podemos ver aquí en este pasaje, en estos dos versículos, en estos dos primeros versículos, vemos algo tan interesante y una verdad tan profunda. Lo que está buscando esta carta de Juan es poder mostrarnos y anunciarnos la vida eterna, ¿sí? Nos está anunciando la vida eterna. Entonces, esa vida eterna que solamente nos promete nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Esa vida eterna que solamente está en Él. Entonces Juan nos está anunciando acerca de esa vida eterna y está afirmando y testificando acerca de esa vida eterna. No hay otra vida que no sea esa vida eterna, ¿sí? No está ofreciendo otras cosas, ¿sí? No es la vida eterna que ofrecen los apóstatas de la fe, por ejemplo, que ofrecen prosperidad, ofrece muchas cosas que la Biblia, esta vida eterna que nos ofrece es la vida eterna real, la vida eterna, así como tal cual como lo dice, ¿sí? La vida eterna. Entonces, aquí tenemos a Juan, ¿sí? Testificando acerca de esta vida eterna, ¿no? Ahí nada más podríamos nosotros ir a aplicarlo a nuestra vida y pensar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hablamos de esta vida eterna, testificamos, ¿no? De aquello que hemos oído, ¿no? De aquello que hemos podido oír. ¿Cuántos testificamos de esta vida eterna, ¿no? Testifiquemos de la vida eterna, ¿no? Muchas veces podemos hablar de repente de arte, de fútbol, del trabajo, de televisión, de moda, de chisme, pero a veces no testificamos de la vida eterna, ¿no? Y la vida eterna es algo que debemos nosotros anunciar y testificar de aquel que nos ha llamado, que nos ha salvado. Bien, entonces aquí Juan nos está diciendo de lo que yo he visto, de lo que yo he oído, de lo que yo he contemplado, de lo que yo he tocado, yo soy un testigo, ¿sí? Yo soy un testigo. Entonces, esa es la vida eterna de la cual nos está hablando aquí Juan. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Algo interesante aquí. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión. Aquí viene otra palabrita que es comunión, ¿sí? Es comunión. Para que tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Al tener comunión con nosotros, ¿sí? Al tener comunión con nosotros, también esta comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué interesante, aquí nos habla acerca de esta comunión, ¿sí? Dios no es medio para otras bendiciones, Él es la vida, ¿sí? Y estar en comunión con Dios, estar en comunión con Él, es estar en comunión con la vida, ¿sí? Estar en comunión con esa vida que Él nos ofrece, porque Él es la vida, ¿sí? Entonces debemos anunciar y proclamar esa vida eterna nosotros siempre. Si bien es cierto, la palabra del Señor habla de muchas cosas y ahí podemos encontrar nosotros de todos los temas, de ciencia, de historia, de geografía, de literatura, de muchas cosas podemos encontrar en la Biblia. Pero tenemos que entender algo. Aquí Juan nos está dando a que ubiquemos el centro, ¿sí? El centro de esta palabra, el centro que no solamente es de esta carta, sino el centro de toda la Biblia, ¿sí? El centro siempre es Jesucristo. El centro siempre es la proclamación de Jesucristo en toda la Biblia, ¿sí? Siempre busca anunciar y proclamar a Jesucristo, ¿sí? Entonces, debemos anunciar nosotros esa vida eterna, debemos proclamar esa vida eterna, ¿sí? Podemos tratar de muchas cosas buenas, pero no de vida eterna, quizás, ¿sí? Y ahí estaríamos nosotros tomando quizás muchas cosas que están alrededor, pero recordemos siempre que el centro de todo es Jesucristo. Él es la vida eterna, en Él está la vida eterna, ¿sí? Entonces, eso debe quedar claro en nuestras vidas, esa comunión que debemos tener los unos con los otros, esa comunión que tenemos que tener con Dios, ¿sí? Entonces hay que tener comunión y anunciar y proclamar siempre esta vida eterna. Entonces ahí hay un principio importante y básico, ¿no? Bien,
La proclamación del Hijo, ¿sí? Vemos aquí a Juan proclamando este testimonio de vida eterna. La proclamación del Hijo debe ser siempre nuestro centro, ¿sí? Más allá de nuestras propias experiencias, más allá aún de nuestros propios testimonios, siempre debe estar primero enfocada la verdad de la palabra del Señor. ¿Correcto? Entonces, muchos tal vez quieren nuevas enseñanzas, muchos quieren nuevas revelaciones, pero la verdad es que la revelación la tenemos ahí, ¿sí? Es proclamar y anunciar de la vida eterna, ¿sí? Eso es lo que Juan nos está tratando aquí en estos primeros versículos, ¿no? Entonces, esta vida nos va a conducir a comunión, ¿sí? Entonces, para los gnósticos tenían conocimientos y ellos podían escapar de la materia y del mundo a hacer una vida individual, ¿no? Pero nosotros sabemos de que sin Dios nada podemos hacer, ¿no? Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces, continuamos en el versículo 4. Encontramos que dice, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo, ¿sí? Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y eso lo he dejado ahí en pantalla, ¿sí? Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Gozo sea completo. El gozo es algo que debe llenarnos de Dios, ¿sí? El gozo es algo que debe suplirnos por completo, bajo cualquier circunstancia. El gozo debe estar siempre en Dios. El gozo no puede estar en las personas, ¿eh? El gozo no puede estar en las personas, no puede estar en tu familia, en tu padre, en tu madre, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa. No, ahí no está el gozo. El gozo no puede estar en tu trabajo, ¿sí? No puede ser ese tu mundo, no puede ser ese tu gozo, ¿sí? Dios tiene que ser tu gozo, Dios tiene que ser tu universo, Dios tiene que ser tu mundo, ¿sí? Él es suficiente, ¿sí? Él es suficiente para poder llenarnos de gozo. Entonces, esto es lo que nos está aquí diciendo el versículo 4, ¿no? Nos escribimos estas cosas, estamos hablando de la vida eterna, para que su gozo sea completo, para que su gozo sea completo. Entonces, es en Él que vamos a tener ese gozo completo, ¿sí? Es en Él que vamos a tener ese gozo completo. Solamente en Dios, ¿sí? Solamente en Dios, solamente en Cristo. No en una persona, ¿correcto? No en algo material, ¿sí? Sino única y exclusivamente en Dios. Entonces, esa verdad es la que nos está narrando. Mire, recién estamos viendo el propósito de la carta, el asunto de esta carta. Aquí en estos 4 versículos, Juan nos está ilustrando cuál es el propósito de toda esta carta. ¿De qué asunto va a tratar? Y ese debe ser siempre para nosotros un asunto primordial y principal, aun cuando compartimos el Evangelio. Más que hablar de cualquier otras cosas, recuerde siempre hablar de la eternidad, porque hemos sido llamados a hablar de esa vida eterna, hemos sido llamados a hablar de quien contiene esa vida eterna, de Jesucristo nuestro Señor. Esa verdad es primordial sobre cualquier otra cosa, porque toda la Biblia está centrada en la persona de Jesucristo, ¿sí? Toda la Biblia. Que hay muchos temas adicionales, claro que sí. Hay muchos temas que nos pueden ayudar con los hijos, con la familia, claro que sí. Pero recuerde que el centro es siempre esa verdad de poder anunciar la vida eterna. Es el centro, ¿sí? Hay muchas cosas alrededor, pero eso es el centro de todo. Bien, entonces, recordemos eso. Eso debe ser nuestro gozo y nuestro gozo debe ser completo. ¿Usted se ha puesto a pensar en toda la creación, por ejemplo? ¿Sí? El sol, la luna, las estrellas, aún los animales, aún los pajarillos, pueden glorificar a Dios, glorifican a Dios. La naturaleza entera glorifica a Dios. La pregunta es, ¿estamos nosotros glorificando a Dios? Cuando vemos la creación glorificando a Dios, porque los cielos cuentan la gloria de Dios, entonces tenemos que enfocar y centralizar nuestro mundo en Dios, porque en Él
está todo, en Él está el gozo, la alegría, la felicidad. En Él, bajo cualquier circunstancia que usted esté viviendo, es en Dios que tenemos nosotros verdadero gozo, verdadera alegría, ¿sí? Verdadera felicidad. Solamente Él nos entrega eso. Bien. Otra verdad que encontramos ahí es que aquel que tiene comunión, ¿sí? El que tiene al Hijo tiene al Padre, y eso lo vemos reflejado más adelante, ¿sí? Entonces, esto nos trae comunión de relación con Dios y también los unos con los otros, y esta comunión con los unos con los otros y la comunión con Dios nos va a traer gozo a nuestra alma, ¿sí? Nos va a traer gozo. Él es el gozo de mi salvación, Él es mi fortaleza, ¿no? Está hablando de Cristo Jesús como la vida. A través de Él hay comunión con el Padre y unos con otros. A través de eso tenemos nosotros gozo. Gozo, ¿sí? Entonces, gocémonos en Cristo. Esa es la forma como introduce aquí Juan en esta carta. Bien, continuamos versículo 5. ¿Sí? Continuamos versículo 5. Vamos a leer versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. ¿Sí? Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. ¿Sí? Está claro, en Dios no hay tinieblas. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Recordemos que en Dios no hay tinieblas. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren, qué interesante, qué hermoso. En Dios no hay tinieblas, ¿correcto? Y nos habla de la luz, ¿no? Nos habla de la luz. Nos habla de una luz. Esta luz es la que permite comunión, y esta luz también permite la limpieza de nuestro pecado, porque en Dios no hay tinieblas. Esta luz es para darnos vida, ¿sí? Dios en comunión en sí mismo, ¿sí? La vida de los hombres es manifestada, la obra de Cristo es dada para que nosotros a través de esta comunión podamos conducirnos a la vida, ¿sí? ¿Y cuál es la vida? ¿O cómo regresamos a la vida? Es a través del perdón de pecados. Sin el perdón de los pecados no podemos acceder a la vida. Sin perdón de pecados, escúchelo bien, no podemos ir a la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el injusto no puede presentarse delante de Dios. ¿Y cómo nos hacemos justos? Pues por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces debemos de presentarnos limpios, ¿sí? Nosotros somos pecadores, Él es la vida, Él es la luz, ¿sí? Él es la luz. Él alumbra nuestros corazones para poder traernos vida y comunión. Entonces, aquí hay algo muy importante, ¿sí? Muy importante. En Dios no hay tinieblas, ¿sí? En Dios no hay tinieblas. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La luz de Cristo, la luz de Dios, es la que va a alumbrar para poder sacar nuestro pecado a la luz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Él no hay tinieblas. Y si nuestro pecado no sale, entonces sencillamente, si nosotros no nos presentamos como pecadores, ¿sí? Si yo no me presento como pecador, entonces yo no puedo ver esa luz. Yo estoy en tinieblas. Pero si yo me presento como pecador, o sea, reconozco mi pecado, entonces definitivamente es allí donde recién podemos nosotros acceder a esa gracia y podemos ser alumbrados por esa luz que no se apaga,
esa luz que no proviene de otra luz, sino que esa luz en esencia es la vida, esa luz de Cristo. Entonces, qué interesante es que esta luz nos alumbra, ¿sí? Nos alumbra con la finalidad de limpiarnos. Pero es importante por eso reconocer que nosotros somos pecadores. Él es la vida, Él es la luz, nosotros somos pecadores, pero Él es la luz y esa vida eterna nosotros nos acercamos cuando confesamos, cuando pedimos perdón, porque en el perdón de los pecados está la vida eterna, ¿no? Qué hermoso, qué maravilloso es poder entender esto, entender estas verdades, porque ciertamente la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Estas verdades nos libertan, ¿sí? Estas verdades nos libertan, estas verdades nos pueden quitar la venda de los ojos, ¿sí? Entonces yo tengo que presentarme delante de Dios, ¿sí? Como pecador, para que la sangre de Cristo pueda limpiarme, ¿sí? Él es la luz, Él es la luz, Él alumbra mi vida. Continuamos. Vamos lecturando el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vamos a dar lectura de una vez. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? Entonces, la luz, ¿sí? La luz nos enseña que somos pecadores, ¿sí? Por lo tanto, como somos pecadores, necesitamos al Hijo. ¿Sí? Entonces yo no es que yo reconozca y diga, bueno, yo necesito cambiar un poco mi carácter, yo necesito cambiar tal vez esta actitud, yo necesito cambiar esta forma de pensar, yo necesito cambiar esta forma de ser. No, no es suficiente. Lo que usted tiene que decir es, sí, yo he pecado, sí, yo necesito esa vida eterna. Esa es la condición para poder acercarnos a Dios. Entonces no es solamente que yo necesito o me siento autosuficiente, yo no necesito de Él, no. La forma, el perdón de pecados, recuerde, es lo que nos acerca a la vida eterna. Eso es lo que nos acerca a la vida eterna. Entonces el estar en luz, ¿sí? El estar en luz, alumbrados por Dios, alumbrados por Cristo, el estar en luz sería darnos cuenta que tenemos pecado. La luz de Cristo es la que nos desnuda, es la que nos descubre, ¿sí? Y nos damos cuenta nosotros que tenemos pecado, porque Él es luz, en Él no hay tinieblas. Entonces, nosotros nos damos cuenta que tenemos pecado y ciertamente nos confesamos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Qué gran verdad nos entrega aquí. Si ciertamente tenemos un problema con el pecado, ¿sí? Nos confronta con el pecado, nos alumbra con su luz, pero nos da una esperanza, nos da un alivio. Si confesamos nuestros pecados, porque su luz vino a nosotros, confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuán importante es la confesión, que somos pecadores, que yo soy pecador, que reconozco mi estado pecaminoso, que confronto mi pecado con la palabra del Señor. Y entonces es ahí donde recién podemos acercarnos a Dios. Mientras ocultamos nuestro pecado, ciertamente estamos en las tinieblas, no podemos ver la luz porque en Dios no hay luz y nos estaríamos mintiendo. Entonces la única manera de poder nosotros acercarnos a la vida eterna es a través de esa confrontación a nuestro pecado, reconocer nuestro pecado, de confesar nuestro pecado delante de Dios, y es Él quien nos da esa vida eterna. Entonces, eso es el principio que encontramos aquí. Si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y Dios no puede ser mentiroso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es mentiroso. Y algo interesante dice, y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. La palabra escrita apunta a Cristo, ¿sí? La palabra apunta a Cristo. Ya hemos dicho entonces que el centro de la palabra, ¿sí? El centro de la revelación, el centro de la Biblia, apunta siempre a Jesucristo, al Hijo de Dios. Siempre, ¿sí? Toda la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, apunta a Jesucristo, ¿sí? Entonces, dice, y su palabra no está en nosotros, ¿no? En otras palabras, Cristo no está en nosotros. O sea, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y Cristo no está en nosotros. Su palabra, ¿no? Cristo, su palabra, ¿sí? Entonces, si decimos esto, es que Cristo no está en nosotros. Si no lo hacemos, sencillamente estaríamos en oscuridad, estaríamos en tinieblas, ¿sí? En tinieblas, así de sencillo. Entonces, ciertamente esto, pues, es algo que tenemos que nosotros tenerlo claro, ¿sí? Claro, punto importante es que puede haber muchas cosas importantes en la Biblia, que son importantes para anunciarlas, para proclamarlas, para hablarlas y para decirlas, ¿sí? Pero hay verdades y hay cosas que son centrales. Y esta verdad central es acerca de la vida eterna por medio de Jesucristo. Eso debemos tenerlo claro. Toda la Biblia se centra y se enfoca en la persona de Jesucristo. La luz de Cristo es esa luz que nos alumbra, ¿sí? La carne quiere esconder el pecado, pero la luz de Cristo finalmente nos alumbra, ¿sí? Nos alumbra. Entonces, eso debemos de tenerlo claro. La sabiduría de Dios no está en las obras que hemos realizado, ¿sí? Sino en creer en aquel que nos ha dado la vida, ¿sí? En él tenemos que creer. Creer en lo que Dios ha hecho a favor del pecador, ¿sí? Eso está en la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que la salvación no es por obras. Yo puedo hacer muchas obras, pero la salvación no es por obras para que ningún hombre se gloríe. La salvación solamente es por gracia. Sola gracia, ¿sí? Sola gracia. Entonces, con esto hemos dado una introducción del libro y también hemos abordado el capítulo número 1 de la primera carta de Juan, ¿sí? Hemos abordado este primer capítulo, ¿sí? De donde podríamos resumir algunos puntos, ¿no? Un punto es que el mensaje siempre se centra en Jesucristo. El mensaje de la palabra siempre se centra en Jesucristo. No en mi testimonio, no en una alegoría, no en una historieta, no en una simbología, no en un consejo, sino que el mensaje de la Biblia siempre, óigalo bien, siempre se centra, ¿sí?, en Jesucristo, ¿sí?, en la vida eterna, en la luz, siempre se centra en Jesucristo, siempre, ¿sí? Y es una forma de cómo identificar, porque recordemos de que esta carta está escrita para confrontar, ¿sí?, los falsos maestros, ¿sí?, para confrontar los falsos profetas, para confrontar los falsos maestros, ¿no? Y recuerde eso siempre, ¿no? El mensaje siempre está en la vida eterna, en Jesucristo. Ese es el principal mensaje, es el mensaje central, ¿sí? Es el mensaje central. Le pueden ofrecer muchas cosas terrenales, pero ese no es el mensaje central, ¿sí? Ese no es el mensaje central. El mensaje central es Jesucristo. Otro punto importante es que la alegría, ¿sí?, la alegría tan profunda que nos da la vida eterna. La vida eterna nos da alegría, nos da gozo, aún en momentos de dificultad, aún en momentos de necesidad, aún en momentos cualquiera que fuere la situación. La alegría del creyente, la alegría del cristiano siempre está presente, ¿sí? Siempre está presente. ¿Por qué? Porque la vida eterna nos trae alegría, ¿sí? Entonces, enfoquémonos en la vida eterna por medio de Jesucristo. Y otro punto sería la genuina comunión con Dios, ¿sí?
la genuina comunión que debemos tener con Dios. Él es la luz, ¿sí? Él es la luz, en Él no hay tinieblas y nosotros podemos tener comunión con Él, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados, ¿sí? Para poder acceder a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, entonces, con esto estaríamos concluyendo este pasaje, este capítulo de Primera de Juan.